Ahí pusimos a grabar. Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual del BIMForum Argentina, nuestra primera actividad virtual del año, con un webinar de nuestra línea Argentinos Viven en el Exterior. Nos acompaña la arquitecta Mercedes Franzosi, una argentina que trabaja en Chile, ha estado involucrada en el aeropuerto Diego Aracena de Iquique, ya nos estará contando un poco más sobre esto y otras cosas más. En días de cuarentena aprovecho a promover otras actividades virtuales que tiene el BIMForum Argentina. Este año quisimos, en principio, tener unas charlas técnicas dictadas por nuestras empresas socias. Eran encuentros que en principio iban a ser presenciales, los días miércoles a la mañana, en la Cámara, en el 10º piso. Llegamos a tener únicamente el de CIPE hasta que nos atacó este tema de la pandemia y decidimos que los siguientes encuentros, al menos los 3 que siguen, sean realizados a través de este medio. Así que si nos está viendo gente del interior que en su momento se veía imposibilitada a asistir a estos encuentros, les comento que el 1 de abril tenemos un webinar también en este horario que nos acompaña Sigurat. Luego el 8 de abril tenemos la visita de Arquitop. Y por último el 15 tenemos pactado con Tecnoperfiles. Si este tema del coronavirus, que esperemos que no, sigue generándonos imposibilidades de hacer encuentros presenciales, seguiremos dictándolos de manera online. Mario, vos vas a querer decir unas palabras. Estamos acá con el presidente del BIMForum. Sí, ¿O querés que sí, pasemos cortito directo? porque ya nos Bueno. atrasamos un poquito. Sí, es verdad. Sí, sí, quería introducirla y sobre todo agradecerle a Mercedes porque todos estamos pasando situaciones muy complicadas y Mercedes, como todos los demás, a pesar de que el formato el webinar, es el único que nos permite hacer la actividad y en cierto sentido creo que es una manera de sentirse activos y poner la energía en forma positiva, que nos obliga a la situación a estar más guardados, pero desde ya es un esfuerzo para ella haberlo preparado. El año pasado nos habíamos propuesto hacer este seminario y por dificultades varias de agenda no lo pudimos concretar. Y en cuanto teníamos planeado parecía que lo del coronavirus nos lo complicaba seriamente. Así que es una gran alegría que hoy finalmente lo concretemos. Entiendo que la experiencia de Mercedes es muy valiosa para los que estamos en esto, para toda la gente que está viendo atentamente cómo es que en la Argentina vamos a poder avanzar con la adopción de BIM, tanto a nivel de la actividad privada como a nivel de los organismos públicos. Y en ese sentido, la experiencia de Mercedes es muy rica, así que a pesar de que tiene que resumir y comprimir en el tiempo que da este webinar, creo que a todos nos va a servir. Espero que tengamos buenas preguntas para interactuar, porque creo que es una oportunidad interesante para conocer en base a la experiencia de ella puntos que, dado que hay un cierto que los chilenos han abordado esto con tiempo, creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Creo recordar y creo que mencionar que una de las áreas primeras donde el Estado chileno comenzó a hacer sus primeros armas con el tema BIM fue hospitales, y aquí que ayer el ministro Catopodis nos anuncia que hay que hacer de urgencia hospitales para enfrentar la situación de crisis inminente en que nos encontramos. Y todos sabemos, los que estamos acá por lo menos creemos firmemente que tener en marcha los procedimientos y las metodologías ayudar a que estas construcciones se hagan en menos tiempo, con mayor calidad y atendiendo a los requerimientos. Así que nunca es tarde, creo que esto es una oportunidad, un desafío enorme. Mercedes, gracias y te doy la palabra. No, gracias a ustedes.
Bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que decía, sí, bueno, voy a hacer un breve barrido por lo que fue la historia del BIM en Chile. Acá empezó más o menos en 2005 a hablarse un poco de BIM, las empresas que vendían los software de Autodesk empezaban a promocionarlo, de repente te cobraban solo el software y te hacían la implementación gratis, como para un poco de enganche. La verdad es que eran muy pocas oficinas las que empezaron con BIM. Y en 2006, Crucis Águila, que es la empresa para la que yo trabajo, que ahora se llama CID Ingeniería, empezó a escuchar de esta metodología y se encaminó en esto partiendo con un proyecto piloto de un estacionamiento al que no se lo cobró el cliente, sino que lo implementó como para ver cómo era. De ahí ya el BIM empieza a hacer un poco más ruido y ya entre 2008 más o menos, bueno, yo en 2008 me capacité en estos software y ya como para el 2010 empieza a expandirse un poco más. 2013 y empieza a expandirse efectivamente ya, muy fuerte en hospitales porque se lanzan, bueno, con la crisis del 2008, se empiezan a lanzar varios hospitales en Chile. Siempre que hay crisis económicas, los proyectos públicos, ¿no es cierto?, el Estado es el que más trabajo genera. Entonces, empezaron con una campaña para expandir la red de salud y como los hospitales por excelencia son la tipología de edificación más compleja en cuanto a la cantidad de instalaciones que tiene, era como que caía de cajón que se usara el BIM. Y ahí siguió avanzando, empezó como bastante ruido, 2011 ya la CDT, que es la Corporación de Desarrollo Tecnológica de la Cámara Chilena de la Construcción, organizó una misión tecnológica a Las Vegas, a la Autodesk University, que es un evento que se hace anualmente, donde participan aproximadamente, no sé, unas 8.000, 10.000 personas, donde se ve todos los software de Autodesk y bueno, uno se inscribe en las distintas charlas y todo. Ahí conocí a Guillermo, que entiendo que ya expuso acá por Inglaterra. Después, en 2013, ya con el BIM un poco más en uso, la Universidad de Chile, que sería como una especie de UBA acá, empezó con una encuesta BIM a nivel nacional. Y después, en 2014, se hace el primer BIM LATAM con sede en Chile. Y ahí en ese BIM LATAM, que es una instancia de 2-3 días donde se juntan distintas empresas de distintas áreas de la construcción, se anuncia la creación del BIM Forum Chile. Y posterior a eso se crea en conjunto el Plan BIM, que es una entidad que después la voy a detallar un poco, que es de Corfo, que es de la Corporación de Fomento de Chile, que lo que busca es como mejorar la productividad en la industria, depende del Ministerio de Economía. Y ese mismo año se hace la segunda encuesta BIM. Entonces uno podía ir comparando los resultados en cuanto a los distintos tipos de uso. Todo esto es información que está disponible en internet, abierta. Si cualquiera que busca en Google Encuesta Nacional BIM Chile, la pueden ver y revisar todos los parámetros que se usan en esta encuesta, las mandan online y cada uno las va contestando. Bueno, y con la creación del Plan BIM, ahí empezó como muy fuerte el tema de la estandarización, de tratar de ir en miras de un estándar nacional, que trate de unificar los criterios con los que se solicita el BIM, que obligue a la implementación del BIM en proyectos públicos, y es un plan que tiene una mira de 10 años, entonces se llama Plan BIM 2025. Entonces, el objetivo es en el 2020 que ya todos los proyectos públicos estén abordados con BIM. Ellos definieron estándares
hicieron términos de referencia, hacen mucha difusión, se han enfocado mucho también en la capacitación, en el capital humano. Y eso, bueno, el año pasado ya salieron los primeros estándares BIM, y a partir de este año ya debiera empezar a ser obligado. Entiendo que obligatorio, todavía no rige, así que no sé si será hacia finales del 2020. Y después, 2025, ya empezar a trabajar en el sector privado, y eso trabajar en conjunto con las municipalidades, con las direcciones de obra de las municipalidades, que son las que dan los permisos de edificación y te autorizan los permisos para construir y todo. Tratar de que todo eso se haga en línea, de que los proyectos se ingresen en línea desde BIM, que las mismas municipalidades las revisen en línea, menos papeleo, etcétera. Entonces, avanzando, lo voy a poner grande, perdón. Ya, en CID, como les contaba, partimos en el 2006. La verdad es que CID logró ser un referente muy grande en BIM acá en Chile. Y ellos empezaron con este proyecto piloto, que eran unos estacionamientos, y cuando vieron que no se lo cobraron al cliente, obviamente, porque queríamos practicar, a ver cómo qué salía de eso, cuando vieron que los resultados eran positivos, decidieron abrir un área BIM en el 2007. Ahí me integro yo con Carolina Soto, que es la chica que ahora lidera todo el tema de Plan BIM, y otra chica más. Y la verdad es que empezamos como una modelación que salía desde 2D a 3D. A nosotros nos contrataban al principio bastantes constructoras, y te entregaban todos los proyectos de instalaciones, de arquitectura, de estructuras, en planos de AutoCAD común y corriente, y nosotros los llevábamos al BIM, y de ahí empezábamos a hacer la coordinación del proyecto, que era solo, en el fondo, detectar interferencias, generar informes, tratar de solucionar las interferencias, porque al principio como que solo se detectaban interferencias, entonces vos le entregabas a tu cliente un paquete de problemas que no tenían ninguna solución. Entonces la idea era como a través del modelo ya empezar a buscar soluciones, fue evolucionando a empezar a sentarse con especialistas. La empresa tenía la virtud para nosotros que en ese momento quizá no sabías tanto de construcción o de proyectos, entonces tenías un equipo muy grande de especialistas en distintas áreas, eléctricas, clima, sanitarias, que cualquier consulta que tuvieras te ayudaban. Entonces empezamos también a hacer muchas capacitaciones internas dentro de la empresa para poder fomentar el uso del BIM como más global. Pero la verdad es que al principio partió como una unidad externa. Nosotros hacíamos nuestras propias cotizaciones a los clientes que nos llamaban. Algunos gerentes trataban de a sus clientes promocionarle el uso del BIM. Y a poquito empezó a crecer, y nosotros empezamos también como referentes, que ya éramos en la industria, empezar a un proceso de estandarización interno, de estandarizar el uso del Revit, del Navisworks, ir capacitándonos, ir actualizándonos con todos los cambios tecnológicos que implica. Empezamos a hacer manuales. Al principio, de repente, nuestros alcances también eran como fantásticos, y los mismos mandantes se generaban muchas expectativas que al final no era el mundo ideal que uno escribía. Entonces empezamos a hacer manuales, a ser un poco más ortodoxos en generar un BEP, que es un BIM Execution Plan, y entregábamos informes ya más acabados. Pero todavía seguía eso de que nosotros entregábamos los informes coordinados, y como que se terminaban al momento en que nosotros ya salíamos, por decirte, nos contrataban por 3, 4 meses, y de ahí nosotros lo entregábamos y ya no sabíamos qué pasaba. Y las obras son siempre muy dinámicas, entonces era como un paquete cerrado que no sabía si le servía, si lo iban a usar, si se hacían modificaciones, te tenían que recontratar. Entonces era como bien externa la cosa.
De ahí, Cruz y Ávila, con estas capacitaciones y estandarización, y viendo este mismo problema que teníamos, que de repente como que quedaba muy desligado, abrió la gerencia de ingeniería, y junto con eso comenzó a hacer desarrollo de proyectos directamente desde el BIM. Entonces, se hizo como proyectos para el metro de Santiago, que es como el subte en Argentina, para la minera Collahuasi, y empezó a ser parte como de un proceso interno, que ya no se cobraba porque nosotros mismos nos habíamos dado cuenta que el valor agregado que tenía era bastante grande. Después, cuando seguimos como de 2011 más o menos, partimos con el gerenciamiento para los INACAP, que son como universidades con centros de formación técnica. Ellos contratan un gerenciamiento donde a la empresa le dicen, ok, yo soy el dueño, quiero hacer mi sede universitaria con estas características, y nosotros le buscábamos todos los especialistas que iban a participar en el desarrollo de los distintos proyectos, etcétera. Los acompañamos durante el proceso de licitación, todo esto dentro del mundo privado, ¿no es cierto? Y después durante la construcción. Y ahí INACAP fue como el primero en empezar a llevar BIM para nosotros a la obra. Entonces ya en el 2016, 2017, por ahí, una de las últimas sedes que se construyó ya fue con un hito BIM en terreno. Acá le llaman hito a la inspección técnica de obra, que es como el que vela por el mandante, el que vela que la constructora construya de acuerdo a todo lo que está especificado. Un poco vela por la calidad y obviamente también por el presupuesto. Y después en 2019, bueno, Cruz y Ávila fue reconocida como, hubo otra encuesta nacional BIM, que es cada 3 años. En esta última encuesta te pedían reconocer a empresas dentro del rubro, y Cruz y Ávila fue galardonada con el reconocimiento como la mejor empresa de hito en BIM. Después, continuando con la creación del BIM Forum, como les decía, BIM Forum fue creado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, y es una instancia técnica que convoca a los principales profesionales de la industria, constructores, universidades, mandantes, oficinas de ingeniería, distribuidores también de materiales, proveedores, etc. No es gratuita, a diferencia de otros países. Uno tiene que, para ser parte de BIM Forum, tienes que pagar una membresía. Los objetivos de ellos, bueno, son difusión, impulsar el desarrollo tecnológico, promover e incentivar buenas prácticas, la investigación y el networking. Hacen muchos eventos, muchas charlas, muchas conferencias, algunas de 2 horas, a veces desayunos, hacen estas instancias de networking donde te contactan con gente de la industria, y más orientado como al sector privado, porque después en 2016 se crea Plan BIM con un enfoque público, y Plan BIM no depende de la Cámara Chilena, sino que depende de Corfo, del Comité de Transformación Digital, que estableció un programa que se llama Programa Estratégico Construye 2025. Corfo es una corporación de fomento, como les decía, que de la productividad, y depende del Ministerio de Economía. Entonces, el Plan BIM, como les decía, es esta iniciativa que lleva 10 años, que la meta es que se utilice BIM en el desarrollo de proyectos de edificación e infraestructura pública en el 2025, y para los privados en el 2020 y los privados en el 25. La idea de ellos, por sobre todo, es aumentar la productividad y la competitividad, y en eso vieron que el BIM era una herramienta súper potente, porque claro, al principio, por ejemplo, las constructoras lo usaban más para ver dónde podían sacar provecho, dónde estaban los errores,
no era como tan noble el uso que le daban, por decirlo de alguna forma, y claro, para el Estado y el privado, en el fondo, si gasta más o menos, el costo siempre lo traspasa a otro. En cambio, el Estado, siempre el costo lo pagan ellos, entonces obviamente le interesa aumentar la productividad y la competitividad, mejorar la calidad, la eficiencia, disminuir costos y plazos, y por sobre todo también impulsar los estándares. Entonces al principio el plan BIM se enfocó principalmente en tratar de buscar una manera de estandarizar las bases de licitación con las que el Estado cotizaba el BIM. Porque lo que pasó fue que, por ejemplo, los hospitales en algunos ponían un párrafo que decía poco y todo al mismo tiempo. Entonces estaban muy poco definidos los alcances, ¿te fijas? Entonces, en el mundo público, hasta el 2019 más o menos, que el año pasado ya empezaron a salir los primeros proyectos con los estándares y las licitaciones elaboradas por Plan BIM. Hasta eso, claro, tenían un párrafo, había poco conocimiento sobre la materia, no se sabía muy bien qué se esperaba del BIM, entonces todo lo que se leía era fantástico, los alcances eran ambiguos, habían omisiones, no quedaba claro qué había que entregar, muchas veces ponían coma, etcétera, entonces algunos no sabías si tenías que modelar todo, hasta qué nivel de detalle tenías que modelar, entonces obviamente eso ya totalmente en desmedro de la productividad. Y partió como bien al principio en hospitales y en CEFAM, que son como centros de salud familiares más chiquitos. Después empezó como a integrarse al resto de las tipologías públicas y de salud, también empezó a incorporarse en aeropuertos, en carreteras y en educación. Entiendo que educación es ahora el que está como más a caballo con el tema del 2020, porque esta creación de los CFT sale de una ley en Chile que va a crear centros de formación técnica por cada región, que si fuera como por cada provincia, que busca como que estos centros capaciten las actividades económicas de cada región. Entonces, estos centros van a empezar a solicitarse con los estándares BIM. Y obviamente justo con estos estándares de partida se unifican un montón de cosas que en Chile las copiaban mucho Estados Unidos. No sé si han escuchado hablar del LOT, empezaron a hacer como sus propios estándares, empezaron a hacer mucho trabajo en la formación de la gente que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Salud, y no solo capacitación a distintos niveles, algunos como para usuarios ya del software, y otros para gente que quizá va más a gerenciar la implementación de BIM y no va a estar modelando o coordinando, pero que es importante que sepa cuáles son los alcances, hasta dónde puede llegar, qué es lo que se puede pedir, etcétera. Y obviamente buscan que esto se haga integrando todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el diseño, la construcción y eventualmente la explotación. Y también deja como bien definido cuáles son los roles de cada uno, que era algo que igual hacía mucha falta. Todo el mundo de repente empezaba a llamarse BIM Manager y no sabían cuáles eran sus funciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un BIM Manager, un coordinador, un modelador? ¿Qué rol y función cumple cada uno? Nosotros, para ejemplificarles antes de entrar en el aeropuerto, que me restringieron un poco lo que puedo hablar del aeropuerto mismo, les quería contar un ejercicio que nosotros hicimos en Cruz y Ávila en el 2014 con un centro de distribución de una empresa de retail muy importante acá. No sé si conocen el término del retorno de inversión, el ROI, por inglés. Es el beneficio o utilidad que tú obtienes a través de la implementación del BIM. Entonces, al principio también había como
un poco negativa de implementarlo porque nadie sabía bien qué tanto realmente te iba a ayudar, el costo era muy elevado. Entonces, nosotros partimos con unos datos bases, con una información preliminar que conocíamos de la obra. Estos son valores que están como súper desactualizados hoy en día, pero era una superficie de 31.000 metros cuadrados. El costo de construcción por metro cuadrado lo calculamos en 20 UF. Las UF en Chile son unidades de fomento. Es una moneda que es como que tiene la inflación, se cambia con la inflación. Entonces de ahí sacamos el costo total estimado de la construcción, estimamos un porcentaje adicional, que era los que la empresa para la cual trabajábamos nos decía que más o menos los adicionales que ellos estaban manejando en ese tiempo eran alrededor del 8%. Y entonces en función de eso calculamos todos los costos que iba a tener el proyecto. Entonces nosotros lo que dijimos, como a nosotros nos pidieron hacer una coordinación BIM de ese proyecto, de todas las RDI que nosotros generamos, nosotros cuando hacemos la coordinación BIM hacemos unas fichas que son RDI, no sé si en Argentina se manejan, pero es como si fuera RFI por el inglés, son requerimientos de información. Entonces hacíamos estos requerimientos de información para distintas especialidades, arquitectura, estructuras, electricidad, algunas eran del proyecto mismo por falta de información, otras eran de coordinación. Entonces nosotros detectamos que las RDI en general en una obra pueden tener 3 causas, que son inconsistencias, interferencias, errores, falta de información, todas cosas que nosotros consideramos que el BIM puede detectar. Hay imprevistos de obra que son imposibles de evaluar, que hayan cambios en la normativa, que de repente uno empieza a hacer las excavaciones y te encontrás con cualquier cosa que te atrasa la obra, permisos que de repente se puedan demorar mucho, que se dilaten, que son plazos de organismos terceros que uno no controla, y bueno, los típicos que son cambios que también pide el mandante, que de repente, no sé, quiere un piso más, o los que ya todos conocemos que pasan en construcción, o cambio de idea, o lo que fuera. Entonces nosotros lo que dijimos fue que entre el 50 y 70 de las RDI que se emiten en el proyecto, nosotros las podemos detectar por BIM. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a decir que un 50% se debe a inconsistencias o errores o temas de descoordinación, que el BIM los pudo detectar. Entonces eso ya significaría un ahorro, me tapa un poco la pantalla, pero eso significaría un ahorro de 25.000 más o menos UF, que lo sacamos como la mitad de los costos adicionales que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, después empezamos a ver la componente tiempo. Si entre el 50 y 75 de las RDIs que emitimos durante la construcción no son respondidas a tiempo. Entonces nosotros decimos que si teníamos un total de 240 RDIs emitidas por el BIM, sin respuesta vamos a tener un 74, más o menos. O sea que nos queda como un 31% más o menos sin responder. Después decimos que, considerando que eso sería como el 25%, ¿no es cierto? Entonces después decimos que del porcentaje de consultas que afectan a la ruta crítica y por ende van a impactar en los plazos, eso correspondería a un 10%. Entonces eso serían 24 RDIs. Y nosotros decimos que tenemos un tiempo máximo de respuestas de esas RDI eran de 7 días. Y eso nos daría un total en atraso de 168 días. Pero como nosotros consideramos que todas esas consultas no son consecutivas, sino que simultáneas, estimamos que más o menos en 60 días esas consultas podrían estar listas. Entonces el ahorro que nosotros tendríamos por gastos generales y utilidades de las constructoras
sería finalmente de 12.400 UF, ¿ya? Entonces, si sumamos esos dos valores, nos da 37.000 UF, que representa un 75% respecto a los 40 y tantos mil adicionales que veíamos en la diapositiva anterior. Y nosotros por el PIM en ese momento cobramos 1.490 UF. Entonces, lo que decimos es que de esas 1.490 UF que nosotros cobramos por estar unos 3, 4 meses, no recuerdo ahora el tiempo que era, respecto a los adicionales representa un 6%, o sea, nada. Y respecto al total de ahorros en costos, considerándolo como por el tiempo, era un 4%. Y respecto al costo total del proyecto, era un 0,2%. Entonces, lo que nosotros decíamos es que no es tanto lo que se ahorra, porque la construcción va a salir va a costar lo que tiene que costar, sino que es más como lo que deja de gastar por haber podido detectar todas esas interferencias con mayor anticipación. Ya yendo al aeropuerto, en particular, que es el proyecto donde yo ahora estoy trabajando, el aeropuerto de Aracena de Iquique es una obra concesionada. Eso significa que es como público-privada, ¿ya? Entonces, cuando se concesionan, la DGC, que es la Dirección General de Concesiones, es el administrador de estos proyectos, es un área que depende del Ministerio de Obras Públicas. Ellos llaman a licitación, se adjudica a la sociedad concesionaria que fuera, que en este caso es Aport, y lo que hace esta empresa, Aport, es financiar la ampliación y remodelación del aeropuerto y recuperar esa inversión en 25 años más, o bueno, hay otras formas de recuperarlo, pero que eso ya es como una parte económica. Y dentro de los actores que participan también está la Dirección de Aeropuertos, que también depende del Ministerio de Obras Públicas, que ellos son los que sientan el manual de arquitectura de aeropuertos, ellos hacen toda la mantención a las pistas de aviones en todo Chile, y la Dirección General de Aeronáutica Civil, que bueno, ellos son los que operan el aeropuerto, los que te controlan el AFSE, que no pases con cosas inseguras, etcétera. Y estamos nosotros, que somos la asesoría a la inspección fiscal. Concesiones pronuncia a un inspector fiscal a cargo del proyecto y contrata a una empresa a través de una licitación también para que le haga de asesoría. El presupuesto del proyecto es de 1.420.000 UF, que es aproximadamente 58 millones de dólares. Tiene un plazo de construcción de 820 días y un plazo de concesión de 300 meses. Por ende, estaría terminando aproximadamente el 11 de octubre del 2042 el término de la concesión. La construcción está terminando como en 1 año y medio, más o menos. 2 años. La superficie actual del aeropuerto es de 8.200 metros y se amplía a 10.900 más, quedando en un total de 19.200. El proyecto considera la ampliación y remodelación del terminal de pasajeros, que es donde llega la gente, ¿no es cierto? Lo que nosotros como usuarios conocemos. Actualmente ese terminal tiene 4 puentes de embarque, se va a ampliar a 6, se agregan 2 más y se duplica en superficie, obviamente con mucha más tecnología en cuanto a seguridad para el manejo de equipaje, para la PDI, etc. Y también hay muchas obras exteriores de vialidad, de ampliación de estacionamientos privados o sea, públicos, pero de pago, con área de estacionamientos también para taxis y ordenar el tema del transporte público que llega ahí. Hay nuevas instalaciones aeronáuticas, que son edificios que están alejados del terminal de pasajeros, cercanos a la torre de control, que no se toca, pero sí tiene una subestación eléctrica nueva, que sería como el corazón del proyecto. Hay un casino, el cuartel 6, que es el de bomberos, de salvamentos,
edificios logísticos, etc. Y se amplía también la pista, la plataforma de aviones. Además, se hace una nueva planta de tratamientos de aguas servidas. Ahí muy cerca del aeropuerto está la base aérea Los Cóndores de la FACH, de las Fuerzas Aéreas de Chile. Entonces se hace una planta de tratamiento de aguas servidas nuevas que es mayor y que recoge las cloacas de ambos, de la FACH y de todo lo que conforma el aeropuerto, para enviarla al mar a través de un emisario, previo tratamiento, obviamente. Entonces, en cuanto a la implementación del BIM, este aeropuerto lamentablemente se licitó con bases antiguas. Entonces ya lleva bastante, digamos casi 1 año y medio más o menos de proyecto. Si bien empezó un poquitito antes con otra licitación, yo creo que uno de los problemas principales que tiene el aeropuerto Diego de Aracena en cuanto al BIM son las bases de licitación. Se pide un sistema BIM que poco más controle todo. No está muy acotado todo lo que realmente se espera. Entonces ahí dejé anotadas, porque me imagino que esta diapositiva después se las pasan, un poco todas las cosas que pide. Reflejar íntegramente y en forma georreferenciada todos los proyectos de especialidades, lo cual a mi juicio es un poco complicado georreferenciar todo. Incluso pide que hasta que se georreferencien los muebles, todos los elementos de la obra, la infraestructura existente, hacer un levantamiento, etc. Y que todo esto esté disponible, sí, a través de un sistema que te permita acceder a la información 24/7, que sea como bien colaborativo. Entonces, cuando a mí me preguntan como los pros y contras del aeropuerto, yo creo que como contras, claramente las bases de licitación, la burocracia que tiene un poco el sistema público, ¿no es cierto?, que de repente quiere implementar las metodologías BIM, pero para otras cosas tiene como muchos trámites administrativos que te atan un poco de manos. Y después, para mí, como uno de los problemas también que tuvo el proyecto fue la cantidad de subcontratos, porque la sociedad concesionaria hizo como un contrato de PC con una constructora, y la constructora a su vez tiene muchos subcontratos. Entonces el BIM ya ha pasado como por 4 oficinas porque no lograban dar con una que cumpliera con las bases. Entonces tiene información como, está toda la información, pero ha costado mucho que fluya. Y bueno, y como pro, obviamente, que para poder lograr todo esto de la integración, de acceder a la información en tiempo real, etcétera, se implementó el BIM 360, que no sé si lo usan allá, pero es como la nube que te ofrece AutoCAD, que tiene distintas versiones. Entonces, al principio empezamos con el BIM 360 Docs, que es la versión más básica, y es como un gestor documental. Entonces, tenías todos los modelos, el proyecto, el anteproyecto. Estos proyectos se hacen en base a un anteproyecto referencial, que el mismo MOP entrega cuando licita. Está el anteproyecto referencial, todas las especificaciones técnicas cargadas, etc. Y sí, la constructora se preocupó mucho de capacitar a todos los que van a trabajar en la obra para que sepan cómo usar estas herramientas. Ahora, en este momento, como estamos en construcción, tuvimos en el último mes capacitación para migrar al BIM 360 Build, para ver cómo podemos aprovechar esa herramienta durante la etapa de construcción. Entonces, en eso estamos ahora. Y como conclusión, si ustedes me preguntan a mí, para mí, BIM sí ha demostrado ser una herramienta que mejora la productividad. Todavía hay muchas cosas que recorrer. Por ejemplo, en Chile, a medida que el BIM empezó como a masificarse un poco más, los primeros como en subirse a la moto fueron las oficinas de arquitectura y las de cálculo estructural,
muchos de ellos, obviamente las más grandes, empezaron a incorporar el BIM ya como parte de su oficina, ¿sí? En vez de dibujar, porque antes siempre se cobraba aparte, si lo querías en BIM te cobraban tanto más. Ahora te lo entregan igual que como si te entregaran un AutoCAD, ya los planos de AutoCAD efectivamente salen del BIM, entonces están 100% actualizados. Antes pasaba que como a vos te lo entregaban cerrado, empezabas a modelar, para cuando lo terminabas de modelar, el proyecto ya lo habían modificado un poco. Entonces como que el BIM vivía atrasado, que va como un poco, o sea, no un poco, va totalmente en contra de su filosofía. Entonces, bueno, demostró también significar una reducción en costos y plazos. Cuando les mostraba el cuadro que del 2014, que el porcentaje adicionales era de un 8%, yo creo que hoy en día casi ninguna constructora está con adicionales, las grandes por lo menos con más del 5%, ninguna. Y ya se está empezando a evaluar el tema del retorno de inversión. Este ejercicio que nosotros hicimos fue como para demostrarle a la empresa que nos contrataba que el BIM era barato comparado con todo lo que le hacíamos ahorrar, porque era un poquito parte también de nuestra estrategia, ¿no es cierto? Pero hoy en día yo creo que el retorno de inversión se está viendo, no tanto viendo al BIM como externo, sino dentro de las constructoras. Muchas de las constructoras más grandes ya tienen BIM dentro de su oficina y ya lo usan como una herramienta que les ha demostrado ahorros significativos en costos, en plazos. Entonces ver cómo la implementación ya dentro de la oficina y no como encargándoselo a un externo. Entonces, en ese sentido, claro, es importante que nosotros fomentemos una cultura BIM en las empresas y entendiendo que es como una metodología, no solo un software, porque en el fondo un software uno puede capacitar a los chicos más jóvenes y van a ser buenísimos y van a ir muy rápido en el Revit y todo, y no te va a servir, porque necesitas que sea algo más de cultura, que la empresa te avale también, tiene que estar los gerentes obviamente apoyando el proyecto. Otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, y en el aeropuerto se puede ver, es que la información está toda centralizada. Cuando vos elegís, los modelos tienen la información completa, hemos tratado, obviamente se están siempre actualizando, pero de que cuando agarres, no sé, un equipo de clima te diga que es un ventilador, el número tanto, las características, las marcas, el modelo, porque en particular para el aeropuerto además se solicita que después esto se use para la etapa de explotación, como una herramienta también para ayudar en la fiscalización, porque como la concesión, ellos construyen y después tienen 25 años para recuperar esa inversión de la construcción. Durante esos 25 años igual el MOP fiscaliza que se cumplan los niveles de servicios deseados, etc. Bueno, obviamente el BIM fomenta el trabajo colaborativo. Claramente es muy fácil integrar la información, integrar a los distintos actores, que de repente con los planos, superponerlos todos no es tan legible. El proyecto se entiende muy rápido cuando lo ves en 3 dimensiones. Es bien claro, cuando tenés descoordinaciones, es bastante fácil poder visualizar por dónde te conviene ir con cada instalación, etc. Y bueno, y por lo menos en Chile el Estado como motor, como impulsor del BIM, ha demostrado ser bastante eficiente, si bien partió como con muchas dificultades y todavía hay muchos desafíos por superar. Yo creo que ha sido muy bueno que el Estado se ponga las pilas con esto y obliga también al sector privado a sumarse. Así que eso es un poco lo que les puedo contar. No sé si tienen consultas. Quienes no tengan micrófono pueden usar el chat. Vamos a leer las preguntas. ¿Hay alguien que quería hablar? Sí, yo.
Bueno, Mercedes, muchas gracias por la exposición. Soy Nicolás Ruggero, soy vicepresidente del BIM Forum. Sí. Estuvo muy interesante. Podríamos discutir un montón, porque estoy en una situación parecida en el aeropuerto de Rosario, incluso veía el proyecto, la forma de contratación, qué pasó después con el BIM, y la verdad que se asemeja muchísimo. Pero Sí. una de las cosas Bueno, que... toda esta información, para que sepan, es pública, ¿eh? Está en internet si quieren buscar las bases de licitación para verlas, incluso la información de Plan BIM, los nuevos términos de referencia que han hecho, es todo público. Ok, excelente. Una de las preguntas era, ¿quién es el comitente del aeropuerto de Iquique? ¿Quién es público, es privado, es mixto? No sé bien a qué te referís con comitente, pero El, el- el dueño, el dueño. Sí, el sí, sí. dueño del aeropuerto es la Dirección General de Aeronáutica Civil, Ok. que es la, ¿Y que es es la una DGAC. del Estado? Es como Estado privada. Es como Ah, ok. Estado privada. Ellos son dueños Bien. de todos los aeropuertos en Chile, Ok. todos los aeropuertos y aeródromos. Y ahora duermo. Ok, ok. Es mixto, pero el Estado tiene que ver, o sea, con esa No, cien por repartición. ciento 100%. O sea, Ok. la DGAC es pública, no depende de ningún ministerio, en realidad. Por eso te digo que es Ah, bien. como público-privada, porque o sea, ellos son dueños de todos los aeropuertos, pero no dependen del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Ah, bien, bien, bien. No, bueno, porque eso Pero sí trabajan en conjunto. trabajan en conjunto. Muy bien. Claro, Bueno, perfecto, ¿no? Porque aquí es distinto, depende de lo que sería un ministerio de infraestructura a nivel provincial, en algunos casos, por ejemplo en Santa Fe. En otro lado está concesionado directamente por 100% privado. Siempre tiene regulaciones del público, pero bueno, ahí quería más o menos hacerme una idea de cómo es la claro. toma de decisiones. No, acá la DGAC, ellos son dueños de todos los aeropuertos de Chile. Entonces, este proyecto en realidad nació como en 2012, empezaron a discutir esto. Entonces, yo creo que lo que hace la DGC es levantar como el interés público para que el Departamento de Concesiones pueda como pedirle al Ministerio el financiamiento. ¿Ok? Perfecto, Entonces una vez que todo esto está aprobado, empiezan con un anteproyecto referencial que lo hace la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y que después le consulta obviamente a la DGAC porque como ellos son los que operan el aeropuerto y por claro, ejemplo la torre de control es operada por personal de la DGAC. La claro. sociedad accionaria, cuando nosotros decimos que operamos, en realidad lo único que opera es el terminal de pasajeros. Ajá. Entonces ellos recuperan su inversión, pero tienen yo mucho no me meto en la parte económica, ¿no? Pero tienen como una tarifa que se les cobra por pasajero embarcado, etcétera, Sí, y sí, además obviamente todas las subconcesiones que hacen ellos a las aerolíneas, al free shop, a todos los negocios, restaurantes, los sí, sí, estacionamientos, sí. todo eso como que eso lo explotan, pero la operación misma del aeropuerto depende de la DGAC, entonces ellos también buscan a nivel nacional tratar de estandarizar un poco todas sus instalaciones, su infraestructura. Perfecto, gracias. Santi, no sé si querés leer vos las Sí, preguntas del chat. sí, sí. Ahí Santiago López nos pregunta, ¿el mandante le solicita control de avances en tiempo real en los que a costos se refiere o se mantiene el envío de certificados a fin de mes? No, durante la etapa de construcción empiezan a la constructora, se le exigen 4 declaraciones de avances con costos. Ok. Cualquier cosita, Santi, si querés contestarnos en el chat. Tengo acá otra pregunta. Dice muchas gracias, Santiago. Si han implementado BIM en 5D o 6D, o por ahora la implementación solamente llegó al 4D. No, solamente al 4D. En el aeropuerto al menos al 4D. La idea es, en el momento en que estamos,
está solicitado para 5D, pero en el momento en que estamos, 6D, porque te lo piden mantenerlo para la etapa de explotación y tiene que estar ligado a un sistema que se implementa en los aeropuertos que se llama SIC-NS, que es un sistema a través del cual se controla, es como puro software. El SIC-NS es como un sistema a través del cual como que se controla y monitorea el aeropuerto, para, por ejemplo, y bueno, y hay multas asociadas a los controles de iluminación, de humedad, de temperatura. Entonces, la idea, por bases está solicitado implementar integrar el BIM con este sistema de SIC-NS. Pero eso me imagino que es algo que se va a empezar a ver hacia el final de la construcción, ya cuando estemos con los planos y los modelos as built, para ver cómo continúa durante la explotación. La verdad que todavía no se ha abordado ese tema, cómo se va a hacer. Y no hay mucha experiencia en eso, así que tampoco sé cómo lo vamos a abordar. Ok, bien, ahí te pido disculpas, Martín, me salté tu pregunta. Pregunta si se puede formar directamente para BIM Manager o es imperioso ir a trabajar atravesando el rol de modelador primero. Yo creo que no es... Yo recomiendo que aprendas a modelar. Si vas a ser BIM Manager, tienes que saber muy bien cuáles son las funciones que te entregan los distintos software del BIM. Acá en Chile fundamentalmente se usa Autodesk, que casi que no se usa otra marca. ArchiCAD, ArchiCAD, Graphisoft. sí, de ArchiCAD de Graphisoft intentó meterse y está un poco, pero la verdad es que yo diría que el 90% de Chile usa Revit, Navisworks, Dynamo, de la familia Autodesk. Bien. Quizá en estructura se usan algunos más, Tecla. Sí, unas más. Sí, en estructuras quizá puede ser algunos que otros, pero el resto no. Bien, entonces yo te recomendaría igual que sí tenés que tener como conocimientos en el software para ser un BIM Manager. El BIM Manager no es como no es un gerente como comercial, ¿me entendés? Es un gerente muy técnico, una persona muy técnica. Ok, ahí te agradece Martín. Tengo otra pregunta más, si entiendo que es un poco más abierta. Si saben de experiencias de implementación 6D en Latinoamérica. No, pero si quieren les puedo averiguar. Yo sé que Falabella, que entiendo que está también en Argentina en retail, Sí. intentó meterse. Falabella es uno de los pioneros también en tema BIM. No sé cómo le resultó, la verdad es que no tengo, es que todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que uno sepa si da los resultados esperados o no. Fijas, lo mismo para el aeropuerto, que está solicitado, pero recién en 2 años más va a empezar a implementarse. Y ahí a que funcione como uno espera, no sé cómo va a resultar. Entonces, sí hay mucho deseo de empezar a usarlo, porque obviamente ahí hay muchos costos asociados en la operación, pero no conozco así concreto un ejemplo para decirte que funcione. Bien, bien, bien. Bueno, viendo que no hay ninguna otra consulta más, vamos, si les parece, dando cierre a este encuentro. Les comento a quienes se sumaron un poquito más tarde, estuvimos grabando la sesión, así que la pueden encontrar desde mañana en el canal de YouTube de la Escuela de Gestión. Hay una lista que se llama BIMforum Argentina, ahí vamos soltando contenidos como este. Mercedes, doy las gracias también personalmente. Gracias por Gracias a ustedes. acompañarnos en estos días tan difíciles. Mario, ahí veo que encendiste la cámara. Sí, quería agradecerle también a Mercedes, creo que en realidad abriste un montón de temas que obviamente en poco tiempo quedarán para
eventualmente alguna posibilidad más adelante. La coincidencia que se hizo presente a través de Nico, está es vicepresidente del Inforum y ahora a cargo de participando en la construcción de un aeropuerto. Así que la coincidencia es muy potente y creo que hay muchas áreas en las cuales deberíamos aprovechar la experiencia tuya ahí, este decalaje en el tiempo. Por supuesto, cada experiencia es distinta, pero a mí se me ocurren muchísimos temas en los cuales podríamos aprender de tu experiencia. Entiendo, como dijiste, de que hay también cuestiones de confidencialidad que tienen que mantenerse, pero sobre todo creo uno de los puntos que mencionaste, que es el tema de la colaboración, el hecho de que adoptar BIM y tenerlos en la nube permite un trabajo de colaboración, es un desafío enorme seguramente, porque implica cambios en la forma de intercambio de información, y vos comentaste cómo hay varios organismos, o sea, está la constructora, están ustedes como inspector del Ministerio Fiscal, está el mandante, y la diferencia con respecto a la forma tradicional en que uno se pelea y ahora tiene que pelearse de otra manera, o tiene que ayudarse de otra manera, y tiene que contribuir a la obra y demás. Creo que es un tema realmente interesante para debatir, y creo que, como mostraste en tu experiencia, en tu cronología, hay un paso muy grande a dar del uso del modelo en forma individual en los participantes al uso del modelo en forma colaborativa, ¿no? Y creo que hoy, acá en la Argentina tenemos bastante experiencia de uso individual y mucho menos de uso colaborativo, y creo que es uno de los desafíos importantes, y ni que hablar que en obras de envergadura es una cuestión básica para sacarle mayor provecho. Así que creo que es un tema como te decía, a yo creo ver, que incluso acá a ver ejemplos. Uno de los grandes desafíos es que todas las oficinas de ingeniería empiecen a incorporar el BIM en su ADN, ¿me entendés? O sea, actualmente, como te decía, las oficinas de ingeniería generalmente te entregan su proyecto en AutoCAD y un externo lo levanta, entonces está constantemente desactualizado, porque durante el mes que está el externo levantando el modelo, la oficina de ingeniería hizo modificaciones al proyecto, lo fue actualizando. Entonces eso todavía yo creo que en las oficinas de ingeniería, eléctrica, sanitaria, clima, varias más, todavía falta un poco más de cultura BIM. Vos mencionaste como el de subcontratos, o sea, eso implica que hay una gran cantidad de empresas diversas que producen información que tiene que circular. Una pregunta que en relación a esto que acabas de decir, que se me ocurría es, ¿esas empresas eran empresas las que están ahora trabajando para el proyecto? ¿Son empresas que ya tenían el uso del BIM incorporado en su forma de trabajo, o que no, algunas? Mira, algunos sí, algunos no. No sé en qué Porque, por proporción ejemplo, bueno, la constructora no lo tiene como constructora en este proyecto, sino que lo externalizó, el BIM. Ellos a su vez contratan a la oficina de arquitectos, que sí lo tiene, y el resto no, ninguno. La oficina de estructuras no lo tiene, instalaciones eléctricas, sanitarias, clima, incendio, electromecánicas, no, ninguno lo tiene. Entonces, en algún momento se tuvo que consolidar todo en un BIM. Eso dificulta un poco la fluidez que uno espera del BIM. Pero la verdad es que no solo para Iquique, yo creo que eso es en general en Chile. Claro, no, desde ya no, estamos pensando solo eso como un ejemplo práctico, ¿no? Y la obra ya está en curso, ¿no? O sea que ya hay actividades de construcción en curso. Sí. En la obra en este momento hay uso del modelo, o sea, ¿la gente trabaja con planos o trabaja con imágenes digitales del modelo? No, sí y no. En la obra misma, planos. La verdad es que son planos. No están con tablets construyendo, no. Pero sí, por ejemplo, hay mucha información que salió de los modelos BIM. Entonces, nosotros en algún minuto como asesoría lo que pedimos es que los planos se extrajeran del BIM, entonces que ya vinieran coordinados. Claro. Entonces, claro. Se usa,
no sé, los obreros, el capataz, el administrador, todos usan planos, pero son planos que salieron del BIM para cada especialidad. ¿Y en obra hay una oficina técnica que está equipada para acceder a los Sí. modelos? Sí. Okay. Sí. Bueno, creo que da todo para un segundo encuentro. El día que Y consigan nosotros más, como asesoría, disculpa, y nosotros como asesoría también tenemos una contraparte BIM de la constructora, que eso te lo solicita el ministerio por bases. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que trabajar también con el modelo independientemente de lo que les provee. Claro, porque nosotros como asesoría a la inspección fiscal, lo que hacemos es fiscalizar que la sociedad concesionaria y la constructora cumplan con las bases de licitación. Entonces, cuando el ministerio licita esta asesoría, porque también lo tira, es público, generalmente el ministerio no puede directamente contratar a una empresa para todo, tiene que licitarlo. Nosotros, dentro de nuestra base de licitación, te pide distintos profesionales, un jefe de asesoría, un jefe de proyecto, un jefe de construcción, un revisor de arquitectura, una revisión de estructuras. O sea, nosotros tenemos casi como que una contraparte para cada proyecto que se desarrolla, de electricidad, de instalaciones aeronáuticas, de gas, basura, incendios, mecánico, para todo lo que es escaleras, ascensores, las cintas de equipaje, puentes de embarque, etcétera. Para todos nosotros tenemos como una contraparte que en el fondo revisa los proyectos que ellos entregan, que cumplan con la normativa vigente, que cumplan con los requisitos que piden las bases, que cumpla con el anteproyecto referencial, que es parte del contrato también. Y dentro de esos profesionales que nos piden, hay uno que se encarga de revisar que el BIM esté funcionando de acuerdo a lo que el ministerio pide. Entonces, nuestro revisor no modela, pero sí como que audita el modelo, ¿me entendés? De alguna forma. Claro. Que diga que se hizo bien, que por ejemplo, que esté toda la información no gráfica dentro del modelo, que esté bien implementado en la plataforma BIM 360. La verdad es que no hay, recién ahora se está empezando a usar el BIM 360, así que nos tuvieron que capacitar a todos. La constructora pagó una capacitación en la que nos metimos todos para ver cómo funcionaba, y eso. Y ahora estamos entrando ahora, como te decía, viendo la posibilidad, tuvimos una capacitación, tenemos que aterrizarla un poco, de implementar el BIM 360 Build, que es como el módulo específico para construcción, para tratar de, obviamente, de sacarle el mayor provecho posible. Gestión de obra. Bueno, fantástico. Ya tendremos una actualización pronto, una vez que el coronavirus pase y nos libere. Sí, bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dale, gracias, mucha suerte a ustedes. por ahí. Gracias, que Mercedes. estén bien. Nos vemos pronto. Gracias. Aprovecho los que quedan. Como les comentaba al principio, hemos tenido que cambiar la modalidad de unas charlas, las charlas técnicas BIM, a la modalidad online. Les dejo aquí. Bien, quería aprovechar para compartirles por el chat el filtro de actividades de BIM Forum de la plataforma de actividades de la Escuela de Gestión. Ahí pueden encontrar las charlas que les comentaba al principio de este webinar, que en principio eran presenciales, las de los miércoles a la mañana, las charlas técnicas BIM. Pueden encontrarlas y si están interesados realizar la inscripción. La siguiente es el miércoles 1 de abril. Estamos terminando de ver una cuestión de horarios, pero en principio la vamos a hacer por la mañana.
Por último, también no dejen de visitar las redes de la Escuela de Gestión, que está soltando ahora en estos tiempos de emergencia sanitaria mucho material BIM para que se capaciten desde sus casas. Ahí lo dejé en el chat. Bien, gracias a todos por conectarse el día de hoy y recuerden que desde mañana van a encontrar este webinar en el canal de YouTube. Gracias Mercedes, gracias Mario, gracias Nico.